Amigo para que nos dé esta charla, una presentación que seguro que os va a interesar. Es, además de amigo y compañero de la última excursión que hemos hecho, hay varios aquí compañeros nuestros de la Universidad de China, es porque es compañero mío de doctorado en la Facultad de Ciencias Físicas de la Complutense. Él trabaja, ha hecho la tesina, está escribiendo la tesis y trabaja en las características físicas de galaxias cercanas, de las galaxias con formación estelar de las galaxias cercanas. Por lo tanto, está muy de acuerdo en lo que os va a contar de su charla. Por supuesto, es de la especialidad de astrofísica, para que veáis que os va a contar las cosas, es premio extraordinario de licenciatura de la facultad. Aunque él es bastante tímido y no le gusta decirlo, pero hay que reconocerlo y es así. Entonces, es compañero también, ha estado conmigo en Calar Alto haciendo observaciones de las galaxias, de las tesis, y ya veréis que la tesis que es polvo interestelar de las galaxias cercanas, y es parte de las características que él estudia en su tesis doctoral. Así que seguro que nos va a interesar mucho. Antes que nada, gracias por invitarme a esta charlilla, a Alex en particular, que fue el que me lió para venir aquí. Pero bueno, encantado de contar un poco lo que hacemos por ahí. Bueno, la charla, como ha dicho Jaime, se titula Polvo interestelar de galaxias cercanas. Y bueno, es parte del. Bueno, la charla es un poco general, pero bueno, en particular incluye algunas de las cosas que hago en mi tesis. Y bueno, aquí está toda la gente que ha participado de alguna forma en este trabajo, en particular, bueno, mi director de tesis, Fernando y Jaime. A Jaime seguro que le conocéis. Jaime Zamorano. Jaime Zamorano nos ha dirigido la tesis, vamos, a todos los que hemos pasado por allí, porque es nuestro padre. Y bueno, aparte de eso, pues también ha participado pues, un montón de gente de diferentes instituciones en algún otro paso del proceso. Bueno, antes que nada, bueno, ¿qué es exactamente lo que entendemos por polvo interestelar? Bueno, se trata de partículas pequeñas, por pequeñas estoy hablando del orden de unas pocas micras, incluso menos, y que están pues por ahí vagando libremente felices en el mundo interestelar, y bueno, por lo que pensamos que están compuestos sobre todo pues, por silicatos, de carbono, hielo, óxidos. Se forman a partir del material que inyectan las estrellas cuando mueren. Más adelante. Bueno, como queráis, sí. Sí, mejor. Vale. Pues como veremos más adelante, se forman a partir del material que inyectan las estrellas en diferentes fases de su vida. Eso ya lo explicaré con más detalle un poco más adelante. Pero claro, digamos que el acceso directo a estas partículas es muy complicado, por no decir imposible. Lo más parecido que podemos hacer es capturar lo que se llaman partículas de polvo interplanetarias, que son bueno, las que se recogen de las colas de los cometas o las que se rescatan de algunos meteoritos. Pero esto no es realmente lo que entendemos por el polvo interestelar que está, digamos, en el medio difuso. Estos granos tienen típicamente el tamaño, pues como veis aquí, pues estos son 2 micras, pues son unas 10 micras o algo así. Eso ya es muy pequeño, esto es un cabello humano, por lo cual fijaos de lo que estamos hablando. Bueno, pues un grano de polvo interestelar, de los que están realmente por el medio, tienen del orden de 1 micra o menos, o sea que sería pues una cosita así. Estos granos son realmente agregados o conglomerados de las partículas que se encuentran ahí. La importancia del polvo, desde un punto de vista astrofísico, es tremenda. Por un lado, como veremos ahora, el polvo absorbe la luz de las estrellas y además la absorción depende de la longitud de onda, en el sentido de que el polvo afecta más a la luz azul que a la roja. Por tanto, la presencia de polvo no solo hace que la luz de los astros sea más débil, sino que además le cambia el color, la enrojece. Entonces, si queremos averiguar ciertas propiedades de las galaxias, como el ritmo al que se forman las estrellas, o la edad promedio de las estrellas, o la abundancia de elementos químicos, tenemos que ser capaces de disponer, digamos, de algún mecanismo independiente que nos permita medir la presencia de polvo para poder descontar ese efecto y poder, digamos, observar la galaxia tal y como sería si no hubiese polvo, porque el polvo, digamos, que nos hace un poco la jugarreta de taparnos la luz de las estrellas y de cambiarles el color, además. Pero por otro lado no todo es malo, es decir, tampoco quiero que después de esta charla vayáis con la idea de que el polvo es un incordio y de que queremos quitarnos de encima. El polvo también juega un papel importantísimo en la física y la química del medio interestelar. Como he dicho, como se forma a partir del material que inyectan las estrellas, la formación de los granos de polvo retira elementos químicos del gas, porque el material que está en los granos ya deja de estar en el gas. También actúa como catalizador, es decir, hay ciertas moléculas que se sabe que solo pueden formarse de forma eficiente gracias a los granos. Digamos que los granos de polvo son como las paredes de un tubo de ensayo, donde se pegan las moléculas
los átomos individuales se juntan, forman moléculas y luego estas moléculas, digamos, se liberan. Si no hubiese granos en el medio interestelar, sería muy difícil que por pura casualidad los diferentes átomos se formasen para formar una molécula. El grano, digamos, que actúa como una especie como de superficie adherente que facilita ese proceso. También protege a las moléculas de la radiación de las estrellas. Parte de la radiación puede destruir estas moléculas, pero los granos pueden actuar como escudo. El polvo también es una especie de termostato, en el sentido de que regula el calentamiento o enfriamiento de las nubes. Y bueno, en definitiva, pues estamos aquí gracias al polvo. ¿Cómo interactúa el polvo interestelar con la estrella? Bueno, imaginaos que estos son estrellas jóvenes en particular, que se encuentran como una nube de polvo. Bueno, pues el primer efecto, el efecto más patente, es la absorción. Es decir, el polvo absorbe parte de la luz de las estrellas y además, como la absorción es más eficiente en el azul, el resultado es que la luz emergente a través de la nube está enrojecida. Aquí tenéis la famosa galaxia del ojo de gato, si no me equivoco, siempre me llevo los nombres coloquiales. Y bueno, aquí veis claramente pues, una banda de polvo que incluso está, digamos, entre la galaxia, vamos, pertenece a la galaxia, pero está, digamos, entre el núcleo y nosotros, y bloquea gran parte de la luz. Y además la luz que se ve a través de ella tiene un cierto color rojizo. ¿Qué sucede si en lugar de mirar la galaxia en el óptico, en el visible, la mirásemos en el infrarrojo? Como la longitud de onda del infrarrojo es mayor, el infrarrojo cercano nos permite penetrar a través del polvo y librarnos de este efecto. De tal manera que si miramos la galaxia con una longitud de onda mayor, veis que la banda de polvo es mucho menos evidente, porque esta longitud de onda está menos afectada por el polvo. La luz pasa no del todo libremente, porque quedan ciertos vestigios de la nube, pero bueno, pasa con bastante facilidad. ¿Dónde se va esa energía? ¿Qué pasa con esa energía? Esa energía no puede desaparecer así por la buena. Bueno, pues toda la energía que ha absorbido el polvo procedente de la luz de las estrellas hace que los granos se calienten y luego es remitida en el infrarrojo, pero no en este infrarrojo, sino a una longitud de onda mucho mayor, en el infrarrojo lejano. Entonces, si observamos una galaxia en este rango de longitud de onda, lo que vemos que antes era oscuro, ahora es brillante. Todo lo que estamos viendo aquí es la energía que ha absorbido el polvo de las estrellas y que está siendo remitida en otro rango del espectro electromagnético, ¿vale? Este es solo uno de los efectos del polvo, la absorción. El segundo es la difusión. La difusión consiste en que cuando la luz de las estrellas llega al polvo, no todo es absorbida, es decir, no todo es, digamos, energía que se absorbe, sino que también puede ocurrir que los fotones, o la onda, como queráis verlo, al interaccionar con los granos, simplemente cambie de dirección. O sea, no que sea absorbido, sino que simplemente se desvíe, se refleje, entre comillas. Entonces, la difusión también es más eficiente en el azul, es decir, el polvo refleja o difunde más fácilmente la luz azul que la roja, y eso no da lugar pues, a las nebulosas de reflexión como la estrella de Pléyades, que es el caso más conocido. Las Pléyades. Bueno, de hecho, aquí si veis, bueno, esta es una imagen típica de una zona de las Pléyades. Esto también pertenece a las Pléyades, esta estrella que está aquí, creo que es Merope, si no recuerdo mal. Entonces esto es luz de Merope reflejada hacia nosotros. ¿Vale? Bueno, esto es un experimento casero para que podáis jugar un poco con el polvo interestelar de vuestra casa. Las fotos no son muy buenas porque las hice en casa en unas condiciones un poco precarias, pero bueno, espero que se pueda ver. Lo único que hace falta es un vaso de agua y una fuente de luz blanca, ¿vale? Yo en este caso he usado un diodo blanco de estos que vienen con las bootcamp, pero bueno, cualquier fuente de luz blanca os puede servir. Entonces, si ilumináis a través del vaso, a simple vista no pasa nada. Bueno, se ve, digamos, la típica forma de refracción, pero bueno, no hay ningún cambio de color espectacular. Pero si diluís 2 o 3 gotas de leche en el agua, ocurre lo siguiente. Ocurre lo mismo de antes. La luz transmitida se ve enrojecida y luego además hay un halo de luz azul que se ve en todas direcciones, que es la luz difundida por, digamos, las partículas de leche que están flotando en el agua y que serían de alguna forma el análogo al polvo interestelar, ¿vale? Pero no sé si fijáis, la analogía con esta figura es muy evidente. Hay ciertas diferencias, pero bueno. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra propia galaxia donde se ven simultáneamente los dos efectos, ¿vale? Es la Trífida. El resplandor rojizo de la parte sur de la nebulosa es, digamos, debido a la emisión de gas ionizado, o sea, eso no tiene nada que ver con el polvo, pero las bandas de polvo que están entre esta parte de la nebulosa y nosotros absorben la luz de la nebulosa y se ve ligeramente enrojecida. Si miramos en el infrarrojo lejano, todo lo que aquí se ve oscuro, aquí aparece brillante porque está siendo, o sea, aquí lo que vemos es la energía que está siendo reemitida en el infrarrojo lejano y que aquí se ve absorbida. Es como una imagen, digamos, en negativo, por así decirlo. Y luego aquí vemos la parte de la difusión, una reflexión. Esta parte de la nebulosa se ve azul porque este polvo que está aquí
está reflejando hacia nosotros la luz de las estrellas que están cerca. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy, muy bonito donde se ven simultáneamente los dos efectos. Entonces, bueno, la charla va a estar estructurada, digamos, en dos partes. Una es intentar explicar un poco cuáles son los métodos que hemos venido usando para medir la extinción, es decir, para intentar calcular cuánta luz nos estamos perdiendo por culpa del polvo. Y la otra mitad de la charla será para intentar convenceros de que, aparte de que el polvo nos hace un poco la puñeta en estos casos, también es interesante porque nos dice mucho acerca de las galaxias. Este es un método muy sencillo, de hecho uno de los primeros que se usó para intentar averiguar cuánta cantidad de polvo había en las galaxias, y que consiste en lo siguiente: si nosotros observamos una galaxia de cara, pues el color, digamos, vendrá determinado por el color de las estrellas que la componen. Las más jóvenes suelen ser más azules, las más viejas más rojas, y también por el efecto del polvo. Si esa galaxia, esa misma galaxia, la pudiésemos observar con diferentes inclinaciones, debido a que el espesor que tiene que recorrer la luz de las estrellas es en promedio mayor, la galaxia se vería cada vez más roja. Es un poco el efecto análogo al atardecer. El Sol se ve rojo al atardecer porque el espesor de atmósfera que tiene que atravesar la luz es mayor, y por eso el efecto de enrojecimiento es mayor. Entonces aquí el efecto es análogo. Entonces, claro, nosotros en la vida real no podemos coger una galaxia e inclinarla. Las galaxias no vienen dadas como son y no podemos hacer nada. Lo que sí podemos hacer es coger muchísimas galaxias, agruparlas, digamos, entre las que son parecidas no en el sentido de que estén más o menos inclinadas, sino que sean intrínsecamente similares. Y luego, en esos grupos de galaxias que son similares, ver si hay diferencia entre las que están más de cara y las que están más inclinadas. Entonces aquí veis un ejemplo. Aquí en cada una de estas cajitas, cada punto es una galaxia, ¿vale? Entonces en el eje vertical lo que se mide es el color. Cuanto más abajo esté un punto, más azul es la galaxia, y cuanto más arriba esté, más rojo es. Y las galaxias están agrupadas, digamos, en función de su masa. Más o menos las galaxias que tienen una masa similar, asumimos que hasta cierto punto son razonablemente parecidas. Y aquí en el eje horizontal lo que tienes es el ángulo de inclinación, que lo podemos sacar, digamos, comparando cuánto mide el eje mayor de la galaxia con el eje menor. Entonces, si os fijáis, las que están más inclinadas dentro de cada caja son también ligeramente más rojas. Hay una cierta tendencia a que las más inclinadas sean más rojas. Sin embargo, si os fijáis aquí, en las que son menos masivas, apenas hay cambio, es decir, las que están más inclinadas son prácticamente del mismo color que las que están más de cara. Entonces eso nos dice que las galaxias menos masivas en general tienen menos polvo. Es un método muy fácil, tiene el inconveniente de que no puede aplicarse a una sola galaxia, necesitan muchas, pero bueno, te da ya una idea de cuál es la cantidad de polvo en las galaxias. Cuanto más empinada sea esta relación, más polvo hay, porque más rápido es el cambio de azul a rojo cuando coges la galaxia y la inclinas. Este es otro método también muy bonito, que consiste en medir la cantidad de polvo que hay en una cierta galaxia cercana, haciendo un recuento de las pequeñas galaxias lejanas que se ven a través del disco. ¿Vale? Cuantas más galaxias lejanas podamos ver entre los brazos de la galaxia cercana, menos polvo hay. Si hay mucho polvo, podremos ver menos galaxias. Lo que se hace es, bueno, no sé si se ve bien aquí, pero si cogemos aquí un trocito de esta galaxia, esta parte de aquí pertenece a la galaxia, digamos, cercana, pero luego estos pequeños puntitos, ¿vale? Algunos son estrellas de campo, pero bueno, otros son galaxias que están por detrás, son galaxias más lejanas. Entonces lo que se hace es que uno coge una imagen, como la famosa imagen de campo profundo del Hubble, que esta que tiene tantísimas galaxias lejanas, se simula cuál es el efecto que produciría sobre esa imagen el poner más o menos polvo, y haces un recuento de cuántas galaxias ves después de añadirle artificialmente ese polvo. Eso lo comparas con las galaxias que tú ves realmente en tu galaxia y te puede dar una idea de cuánto polvo tienes. Es básicamente pues, la cuenta de la vieja casi. De hecho, este método, bueno, una aplicación de este método ya se usó para nuestra propia galaxia, porque Hubble, por ejemplo, ya se dio cuenta de que el número de galaxias que tú ves en el cielo va disminuyendo a medida que te acercas al plano de la galaxia, de la nuestra. Entonces, eso te da una idea de que en nuestra propia galaxia el contenido en polvo también aumenta hacia el plano. Este es un método quizá de los más bonitos en cuanto que es muy visual y que consiste en aprovechar pues, alineamientos casuales de galaxias, o a veces no tan casuales, si están interaccionando, donde se ve claramente que la luz de una galaxia trasera está siendo parcialmente absorbida por el polvo de las zonas externas de una galaxia que está, digamos, entre la trasera y nosotros. Cuando uno hace este tipo de trabajos,
lo que prefiere, lo que busca, es casos como los de aquí arriba. Aunque estos de aquí son muy espectaculares, pero lo mejor es buscar casos como los de aquí arriba, donde la galaxia trasera tiene una distribución de luz lo más suave y homogénea posible. ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo quiero medir cuánta luz me está quitando el polvo aquí, necesito tener una idea de cuánta luz mediría yo si no estuviese el polvo. Pero claro, eso aquí abajo es muy complicado porque hay tal batiburrillo de cosas que es muy difícil hacerlo. Pero aquí, o aquí, como la distribución es muy suave, uno puede asumir, digamos, que la luz que mediría si no estuviese el polvo sería pues aproximadamente la misma que hay pues, en esta zona de Titán. Entonces, bueno, así podemos tener una medida muy directa de cuánto polvo hay, sobre todo en las partes externas, en las galaxias. Este es otro método también que se ha usado mucho desde hace tiempo y que a diferencia de los anteriores no se basa en imágenes, sino en espectros. Un espectro, como sabéis, no es más que la descomposición de la luz de un astro en las diferentes longitudes de onda y se basa en la idea siguiente. En la región de información estelar uno tiene, pues obviamente, estrellas informadas, pero también el gas que está formado por átomos de hidrógeno. La luz de las estrellas puede ionizar los átomos, es decir, puede hacer que el electrón, que habitualmente se encontraría ligado al átomo, abandone esa ligadura y salga por ahí despedido. Eventualmente, ese electrón acaba siendo capturado por otro núcleo y al caer lo va haciendo en cascadas y emite una serie de líneas, en particular las que llamamos H-alfa y H-beta. Entonces, usando el método de física estadística, uno puede calcular cuál debería ser la intensidad de una línea respecto a la otra, suponiendo que no hubiese polvo. Entonces, lo que sale cuando uno hace las cuentas es que si no hay polvo y no toma el espectro de una región de formación estelar, esta línea, la línea H-alfa, debería ser casi 3 veces más intensa que la otra. Entonces, aquí, por ejemplo, tenéis un espectro de una galaxia de la exploración UCM que llevan a cabo Jaime Zamorano y Jesús Gallego. Y bueno, aquí tenéis la línea H-alfa, esta de aquí es H-beta, esta es un oxígeno, nos olvidamos de ella de momento. Entonces, si os fijáis, si os lleváis esta aquí, pues hombre, está más o menos casi 3 veces la otra. Entonces, eso nos dice que aquí pues casi no hay polvo. Pero fijaos en esta. Aquí, si cogéis la línea esta y os la lleváis para acá, os daréis cuenta de que esta ya no es 3 veces más intensa, es bastante más intensa. ¿Eso por qué? Bueno, pues porque como el polvo absorbe más en el azul que en el rojo, si uno tiene polvo, el polvo se va a comer más la luz que está aquí que la que está aquí. Entonces eso hace que, digamos, se descompense todo un poco y nos haga pensar, haga que parezca que esta línea es más intensa que la otra. Aquí fijaos que hay tantísimo polvo que es que en la parte azul del espectro no se ve nada. Entonces es una forma muy directa de medir. Todos estos métodos tienen una cosa en común y es que se basan en estudiar el polvo a partir de la luz que retiran de las estrellas. Pero ya hemos dicho que toda esa luz va a alguna parte, va al infrarrojo lejano. Entonces otra opción sería medir la extinción observando las galaxias en aquellas longitudes de onda donde el polvo emite su energía térmica, ¿vale? Y como hemos dicho antes, eso es el infrarrojo lejano. Entonces, fijaos, si tuviésemos una galaxia en la que no hubiese polvo, ¿vale? Solo hubiese estrellas y gas, esta sería la luz que emitiría. Esto de aquí abajo es la longitud de onda, ¿vale? Esto es, bueno, este es el ultravioleta, el óptico, el infrarrojo y la parte, digamos, del milimétrico. Entonces, si no hubiese polvo, la combinación, digamos, de las estrellas de diferentes edades generaría este espectro que veis aquí. Emitiría mucho en el azul porque son las estrellas muy jóvenes, que son las más luminosas, y luego a medida que nos vamos hacia el óptico y el infrarrojo, pues la luz iría decayendo, porque las estrellas que emiten aquí, pues emiten cada vez menos. Son muchas estrellas, pero no son muy brillantes. ¿Qué pasa si metemos polvo? Bueno, pues fijaos, lo que saldría, el espectro que veríamos, sería el negro. El polvo se ha comido todo lo que había aquí, y todo esto lo ha enviado hacia el infrarrojo lejano, ¿vale? Además, si os fijáis, lo que decía antes, el efecto es mucho más pronunciado cuanto más hacia el azul nos vamos. Aquí el polvo absorbe mucho, aquí en el óptico absorbe pero menos, y en el infrarrojo cercano pues absorbe pero casi nada. Por eso en el infrarrojo cercano, si os acordáis aquella galaxia que mostré antes, cuando navegábamos en el infrarrojo cercano, la nube de polvo desaparecía, porque ese infrarrojo nos permite ver a través del polvo. Entonces, si observamos una galaxia en esta parte del espectro, también podemos tener una idea de cuál es la energía que está absorbiendo de las estrellas y podemos así medir la extinción. Como una imagen vale más que una palabra, pues bueno, vamos a ver, pues creo que es ilustrativo, a ver el aspecto que tiene una galaxia cuando la observamos en diferentes partes de la ya clásica N51, que está en el óptico, con los filtros en azul, verde y rojo. Si navegamos en el ultravioleta, en estas dos bandas de aquí,
lo que vemos son sobre todo las estrellas jóvenes, las estrellas recién formadas. Las más, bueno, no las más jóvenes, pero vamos, prácticamente las más jóvenes. Si os fijáis aquí la compañera apenas se ve porque no tiene mucha formación estelar, es una galaxia un poco más vieja. Y una de las diferencias fundamentales entre esta imagen y esta es que aquí el efecto del polvo es mucho más acusado. Si os fijáis aquí, hombre, aquí se ve que el polvo se está comiendo algo, en esta banda de aquí, pero es que aquí es mucho más acusado, porque el polvo le afecta mucho más a la luz ultravioleta. Fijaos la diferencia entre que haya polvo o que no lo haya. Perdemos una cantidad de luz considerable. Si nos movemos aquí, como aquí veis que no hay mucha diferencia entre que haya o no haya polvo, pues la situación es la contraria. Aquí las nubes de polvo, las bandas de polvo no se ven porque estamos viendo a través de ellas. Y además, aunque no lo creáis, esta imagen es una imagen en color. Lo que pasa es que en el infrarrojo cercano, todas las estrellas de diferentes tipos son muy parecidas. Entonces, aquí las imágenes de óptico se ven muy coloridas porque las estrellas jóvenes están en una parte de la galaxia, en los brazos sobre todo, mientras que las viejas están en otra parte. Son más difusas, pero como en el infrarrojo da igual si eres joven o viejo, porque tienen la misma pinta, pues las imágenes son más aburridas. Pero esto en el fondo es algo bueno porque te permite calcular cuántas estrellas tienes en total. Aquí no lo puedes saber porque las más jóvenes son más azules y las más rojas son más viejas, pero aquí como son todas prácticamente iguales, te puede dar una idea muy buena de la masa total que tiene tu galaxia en forma de estrellas. Y ahora la diversión utiliza también en el infrarrojo. Esto es M51 visto en el infrarrojo lejano. Nuevamente es casi una imagen en negativo del anterior. Fijaos que todo lo que aquí se ve en oscuro, aquí se ve brillante. Tanto las bandas de polvo que van a lo largo de los brazos, fijaos en esta por ejemplo, que aquí se ve brillante, como las bandas de polvo que cruzan los brazos. Fijaos que hay polvo que conecta un tercer espiral con la parte del otro y que son como los radios de una bicicleta, pues también se ven aquí. Si os fijáis, la imagen verde está en una zona un poco rara del espectro porque tiene una serie como de picos. Y esos picos veremos más adelante que son debidos a una serie de moléculas orgánicas que pensamos que son las más abundantes del universo y que de hecho podrían estar relacionadas hasta cierto punto con el origen de la vida. No lo sabemos con seguridad, pero dado que son moléculas ubicuas y que están por todas partes, pensamos que algo podrían tener que ver. Otra cosa interesante, bueno, no sé si lo veis, pero aquí la línea negra esta se puede descomponer en dos. Una que va como más a la derecha, que se está aquí, y otra verde que no sé si se ve, pero que está como más hacia la izquierda, ¿vale? Eso es la diferencia entre el polvo caliente y el polvo frío, ¿vale? El polvo caliente tiende a emitir más hacia la izquierda, más hacia el azul. Dentro de que estamos en el infrarrojo, el polvo caliente tiende a emitir un poco más hacia el azul, mientras que el polvo frío, al estar más frío precisamente, pues tiende a emitir un poco más hacia la derecha. Entonces, si uno observa aquí, lo que está viendo sobre todo es el polvo caliente. Entonces, fijaos que las partes rojizas de la imagen, o sea, la mayor parte de la imagen es verde, pero la parte rojiza está especialmente concentrada en aquellas zonas donde la formación estelar es muy intensa. Es tan intensa que las estrellas calientan muchísimo el polvo. La mayor parte del polvo que está por aquí es polvo frío, por frío estoy diciendo 20 grados por encima del cero absoluto, es la temperatura típica del polvo en el medio difuso, pero aquí el polvo puede estar a temperaturas bastante mayores porque está muy cerca de las estrellas que se han formado. Entonces, cuando uno observa aquí en esta parte, ve solo aquellas partes más asociadas a las estrellas nuevas. Esta imagen es horrorosa, pero la que he querido poner por completud. Aquí lo vemos ya básicamente sobre todo el polvo más frío, ¿vale? No el polvo rojizo que se veía antes, sino este polvo ya está muy frío. La imagen tiene un aspecto tan malo porque está tomada con el mismo telescopio. O sea, todas las imágenes que os he mostrado desde aquí hasta aquí están tomadas con el telescopio espacial Spitzer, ¿vale? Que es un telescopio que tiene menos de 1 metro de diámetro, son 85 centímetros o así. Entonces, claro, si mantiene fijo el diámetro y aumenta la longitud de onda, la resolución empeora. Pero bueno, eso es inevitable. Ahora en abril se va a lanzar otro, también en el infrarrojo, pero que tiene 3,5 metros de diámetro, si no me equivoco, un telescopio espacial también. Y bueno, esperamos que se nos ayude a ver un poco mejor la estructura del polvo, que aquí nos queda un poco, digamos, oscurecida, valga la redundancia, porque la resolución no es muy buena. Eso era solo una galaxia. Nosotros para nuestro trabajo hemos utilizado una muestra de galaxia que se llama SIMS, ¿vale? Es una muestra de galaxias cercanas a la que se le han tomado imágenes en el infrarrojo lejano, en estas bandas que os he mostrado yo. Entonces aquí lo que aparece en azul son las estrellas, lo que aparece en verde en aquellas galaxias que se ve como M81 aquí o M74 aquí arriba, es el polvo moderadamente caliente, y lo que se ve en rojo aquí o en algunos grupitos por aquí arriba es el polvo muy caliente, ¿vale?
Entonces, volviendo un poco al tema de la extinción, es decir, al tema de cuánta luz nos quita el polvo, ¿cómo podemos usar esta información para calcular eso? Bueno, pues como la mayor parte de la energía se absorbe en el ultravioleta y se emite luego al infrarrojo, uno puede coger y, por ejemplo, fijarse en la misma galaxia vista en el ultravioleta y vista en el infrarrojo. Y aplicando una especie de balance de energías, puedes saber cuánta energía te ha quitado el polvo, porque la que no ves aquí está siendo repetida aquí. Más concretamente lo que hacemos es dividir las galaxias en anillos, ¿vale? En este caso los anillos son circulares porque la galaxia está casi de cara, pero en un caso como este pues utilizaríamos anillos elípticos. Entonces lo que hacemos es, dentro de cada uno de estos anillos, ¿vale?, medimos por un lado la cantidad de luz infrarroja total que se emite y medimos también la cantidad de luz ultravioleta que observamos. Entonces, comparando lo que observamos en el ultravioleta con la que se emite en infrarrojo, podemos sacar la extinción. O sea, dentro de cada anillo medimos todo esto que está aquí abajo y lo que nos perdemos por aquí. Entonces, de ahí podemos sacar digamos, la cantidad de luz que nos hemos perdido, que es lo que llamamos extinción. Entonces, bueno, para galaxias de diferentes tipos, podemos ver cómo cambia la extinción a medida que uno se aleja del centro de la galaxia, ¿vale? Aquí tenemos galaxias, puede ser elípticas, hacia diferentes tipos de espirales, algunas con los ojos más marcados, como M51, como progresivamente los otros van siendo cada vez menos marcados hasta que llegamos a los irregulares. Entonces aquí tenéis, en el eje vertical lo que tenéis es la atenuación, es decir, cuánta luz nos perdemos, esta expresada en magnitudes, que es el sistema habitual en el que uno mide el brillo en astronomía. Y aquí tenéis el radio, ¿vale?, donde 0 es el centro de la galaxia y 1 es el borde, entre comillas, porque bueno, tampoco es que haya un borde muy bien definido, pero bueno, se puede aplicar a cierto criterio para definir un borde para la galaxia. Entonces, si os fijáis, las galaxias más polvorientas son las que habitualmente se conocen como SBS, SBC, pero bueno, que así para por casa son galaxias del tipo M51, ¿vale? Galaxias con unos brazos espirales muy bien marcados y bueno, pues muy bien definidos. Si os fijáis en el centro, en la zona central la extinción puede ser de hasta 6 magnitudes, es decir, 3 magnitudes traducido a flujo significa que en el centro solo vemos una 1/15ª parte de la luz que estaríamos viendo si no hubiese polvo, ¿vale? Y a medida que nos alejamos del centro, la cantidad de polvo va siendo cada vez más pequeña y por tanto en el centro vemos, hombre, no toda, pero sí prácticamente toda la luz que hay realmente en esa zona. O sea que si quitásemos el polvo de la galaxia, la mayor diferencia la notaríamos en el centro, que es donde nos estamos perdiendo, pues eso, el orden de 10-15 veces la cantidad de luz que vemos. Si os fijáis, la galaxia es más pequeña, más irregulares, tiene una extinción muy pequeña, casi cero. Esta galaxia tiene muy poquito polvo. ¿Para qué es útil esto? Bueno, pues porque, como decía antes, por ejemplo, si uno quiere calcular, por ejemplo, cómo de rápido va creciendo la galaxia, porque la galaxia no tiene siempre el mismo tamaño, sino que van creciendo con el tiempo, uno puede, por ejemplo, intentar averiguar cuál es la edad promedio de las estrellas a diferentes distancias del centro, y eso lo puedes sacar más o menos del color, ¿vale? Como las más jóvenes suelen ser más azules y las más viejas suelen ser más rojas, si tú mides en una galaxia cómo va cambiando el color a medida que te alejas del centro, puedes tener una idea de cuál es el pico de edad, por así decirlo, de las estrellas a diferentes distancias. Sería como medir la edad promedio de diferentes ciudades. Y ver, digamos, pues, por ejemplo, en Madrid, la edad promedio de la gente es mayor en el centro o fuera. Eso te puede dar una idea, pues, un poco del crecimiento de Madrid. Es una analogía un poco rara, pero bueno, a ver, comentaré. Como el polvo lo que hace es enrojecer la luz, no podemos saber si la galaxia en el centro es más roja porque tiene más polvo o porque hay más estrellas viejas, o por las dos cosas. Bueno, pues, como esto nos permite medir el efecto del polvo de forma independiente, conociendo esto, uno ya puede descontar ese efecto y ver realmente qué parte de ese cambio de color del rojo al azul que uno ve en las galaxias se debe realmente a que las estrellas sean más jóvenes o más viejas y no al efecto engañoso del polvo. Bueno, hasta aquí digamos la parte de por qué el polvo es malo. Ahora la parte de por qué el polvo es bueno. Ya hemos aprendido cómo, bueno, hasta cierto punto podemos intentar calcular cuál es la cantidad de luz que nos resta el polvo de las estrellas, con lo cual esa parte, hombre, se sigue trabajando mucho en ello, pero más o menos está relativamente controlada. Ya sabemos cómo corregir la extinción en las galaxias. Ya que sabemos eso, bueno, vamos a preguntarnos, bueno, aparte de eso, ¿el polvo nos puede enseñar algo acerca de la evolución de la galaxia o simplemente es algo que está ahí en medio y que nos interesa quitarnos de encima para poder ver las estrellas? Bueno, pues la respuesta es que no, el polvo es muy importante, es un agente físico y químico muy importante en la evolución de las galaxias. Bueno, esta es una imagen muy bonita del centro de nuestra galaxia, en el infrarrojo. Y para entender un poco, para justificar por qué el polvo es tan importante para comprender las galaxias,
aquí un pequeño diagrama de lo que muchas veces se llama el ecosistema estelar, ¿vale? Uno parte de nubes de gas formadas en principio por hidrógeno, la mayor parte, y una cierta cantidad de helio. Y a partir de ahí, bueno, pues por el colapso de la nube se forman las estrellas de diferentes masas que permanecen la mayor parte de su vida pues, en lo que llamamos la secuencia principal, que es la fase más estable de la estrella. Algunas estrellas como nuestro Sol pues, pasan en esa fase pues, unos 10.000 millones de años, pero las más masivas pasan menos tiempo, esas mueren enseguida. Y las que tienen menos masa, esas se tiran muchísimo más tiempo, más que 10.000 millones de años. Las estrellas eventualmente acaban pasando por una fase que se llama de gigante roja o supergigante roja, en función de cómo de masiva sea la estrella. En el caso del Sol, pues eso pasará dentro de 4.000 y 5.000 millones de años, o sea que bueno, todavía no sabemos. Y durante esta fase, lo que ocurre es que mientras que el núcleo se contrae, porque ya no hay más hidrógeno que consumir en helio, las partes externas se hinchan. De hecho, se suele pasar por una serie de fases de contracciones y expansiones. Aquí, cuando las capas externas se hinchan, se enfrían, y ya se sabe que en muchas de las envolturas de estas estrellas se pueden formar granos de polvo, ¿vale? A partir del material que ha ido generando la estrella a lo largo de su vida, en las envolturas de estas estrellas ya se forman granos, y parte de esos granos pueden acabar en el medio interestelar a ser arrastrados por el viento de la estrella. La estrella luego continúa su vida y acaba muriendo, y pueden morir, digamos, de dos formas diferentes, en función de la masa de la estrella. Si la estrella no es muy masiva, pues acaba convertida, como sabéis, en una nebulosa planetaria. La nebulosa eventualmente pues acaba expandiéndose y se acaba también mezclando con el medio interestelar, y el núcleo pues acaba convertido en una pobre nana blanca, que una de dos, o pasa a engrosar el cementerio de cadáveres astronómicos, o si tiene la suerte de que encuentra a una estrella compañera, pues pueden robarle material, y como para las enanas blancas existe un límite de masa por encima del cual digamos que físicamente ya sería imposible que esa estrella sea estable. Si la masa supera 1,4 veces la masa del Sol, pues aquello revienta como supernova, lo que se conocen como supernovas de tipo 1A, y también puede devolver material al medio. Si la estrella original era mucho más masiva, pues entonces muere de forma violenta como supernova. Nuevamente la supernova también devuelve material al medio, y el remanente pues es una estrella de neutrones, un agujero negro, que también acaba pues, en el cementerio. Bueno, si no hay nadie. Pero bueno, digamos que la clave de esto es que esto es un proceso de reciclado, ¿vale? O sea, partimos de un gas que inicialmente es puro y cristalino, lo único que tiene es hidrógeno y helio, pero a medida que este ciclo de formación de estrellas se va repitiendo, como las estrellas en diferentes fases de su vida, vienen justo antes de morir o bien cuando ya están muriendo, devuelven materiales al medio, materiales que son más complejos que el hidrógeno y que el helio, pues a medida que esto pasa, suceden dos cosas. Primero, cada vez tienes menos gas y más polvo, porque el gas lo consumes en formar estrellas, y el polvo lo tienes a partir de los materiales pesados. Y por otro lado, aunque te queda menos gas, y el propio gas que te queda va siendo cada vez más rico en elementos químicos complejos. Es decir, ya no es hidrógeno y helio, sino que también tiene pues, trazas de otros elementos, como oxígeno, magnesio, silicio, etc. Entonces uno esperaría que cuanto pasase el tiempo, cada vez tuviese más polvo y menos gas, y además el gas que te queda pues, fuese más rico. Gracias a eso, bueno, pues luego se pueden formar sistemas planetarios, donde aparte de planetas como Júpiter y Saturno, que son también muy aburridos, pues también haya planetas rocosos en los que eventualmente puedan surgir personas que se pregunten por qué pasa todo eso. Pues si no, no estaríamos aquí. Entonces, bueno, ya hemos visto hasta ahora cómo observar el polvo, pero bueno, queda claro de este diagrama que si no quiere utilizar el polvo para algo más que para quitárselo encima, pues hombre, tiene que combinarlo con otra cosa que nos dé pistas sobre la evolución de la galaxia, y eso es el gas. Porque ya he dicho que la cantidad de uno y de otro está muy ligada entre ellos. ¿Cómo se observa el gas? Bueno, pues para observar el gas ionizado, el que está cerca de la región de formación estelar, es muy fácil de observar, porque ya hemos visto antes que la luz de las estrellas, como puede arrancar electrones de los átomos, y esos electrones acaban luego cayendo, emiten unas líneas muy brillantes que son, por ejemplo, pues las que hemos hablado antes, H alfa o H beta, que son las que dan ese efecto tan colorido a las imágenes de las galaxias espirales. El problema es que la mayor parte del gas en las galaxias no está cerca de las regiones de formación estelar, sino que está en el medio difuso y no está cerca de nada que pueda hacer que el electrón salte fuera y cambie de nivel para que luego caiga y emita energía. La mayor parte de los átomos de hidrógeno del universo son pues, un protón y un electrón en el nivel fundamental, dando vueltas ahí feliz en torno al átomo. Entonces, si nadie le molesta, ese electrón no va a hacer nada. Afortunadamente sí que hace algo, porque existe, digamos, una propiedad que es el spin, que bueno, normalmente se suele asociar con que el electrón rota. Bueno, no es que rote, pero bueno, muchas veces se suele decir que esta propiedad es análoga a la que tendría pues,
la Tierra girando alrededor del Sol. No es exactamente eso, pero bueno, es parecido. Entonces, podéis imaginar que el protón y el electrón son como dos brújulitas que pueden estar o bien así, con los espines alineados, o bien con los espines antialineados. Bueno, pues resulta que este otro estado es ligeramente menos energético que el anterior. Entonces, cuando un átomo de hidrógeno le pasa eso, que su electrón decide ir por libre y se cambia su espín a otro estado, como hay una cierta diferencia de energía muy pequeñita, pero sí que está ahí, esa diferencia de energía se traduce en que se emite un fotón, ¿vale? La energía es tan baja que la longitud de onda del fotón es muy larga, es 21 centímetros. Vamos, para nada que uno tiene que observarla con radiotelescopios. De hecho, la probabilidad de que ocurra esto es bajísima. Si tuvieses un átomo de hidrógeno, tendrías que quedarte esperando entre unos 10-15 millones de años en promedio para ver esto. Entonces, bueno, eso, por desgracia, es muy superior a la esperanza de vida de un becario, pero bueno, por suerte hay mucho hidrógeno en el universo, entonces, aunque un átomo individual es muy difícil que haga esto, hay tantísimos átomos por ahí dispersos en el universo y al final sí que puedes utilizar esto para medir cuánto hidrógeno hay por ahí. Entonces, aquí tenéis una imagen nuevamente del 51, que está en esta longitud de onda. Si os fijáis, aparte de la imagen clásica donde uno ve los brazos y tal, se ven pues unas colas de marea resultantes de la interacción con la compañera. Normalmente cuando uno mira una galaxia en esta longitud de onda, pues se ve este tipo de cantidades de gas en la zona de Cervus. Esta imagen está tomada con el VLA, que bueno, vosotros conoceréis de la película Contact, bueno, pues es el que se usa para, uno de los que se usa para este tipo de imágenes. Nosotros para nuestro trabajo, al igual que antes os mostré una imagen de todas las galaxias que usábamos en el infrarrojo, bueno, pues hemos usado, para la parte, digamos, del gas, hemos usado la misma muestra, o casi la misma, porque no son de todo las mismas galaxias, observadas en radio, en 21 centímetros. Es un proyecto de hacer gente, Fabián Walter es el director, y bueno, utilizaron el VLA para hacer, digamos, un censo de las galaxias más representativas del universo local, las más cercanas a nosotros, para ver el contenido gaseoso de esas galaxias. Entonces, si os fijáis, como decía, una de las características más importantes de cuando uno ve una galaxia en radio es que en las zonas externas suele haber pues, unas grandes cantidades de gas que uno no ve en el óptico, porque todavía no ha tenido tiempo, digamos, de asentarse realmente sobre el disco y de empezar a formar estrellas. Pero ese gas está ahí. Fijaos aquí, por ejemplo, esto se extiende mucho más allá de lo que uno consideraría que es la imagen óptica de la galaxia. Esto es solo, digamos, parte de la historia, porque no todo el gas de las galaxias se encuentra en forma atómica. Es decir, parte del gas no es únicamente un protón y un electrón tal cual, sino que parte del gas se encuentra en forma molecular. Es decir, no un protón con un electrón, sino dos protones compartiendo sus dos electrones. El problema de la molécula de hidrógeno molecular es que es muy aburrida, porque como es muy simétrica, pues no tiene ninguna característica espectral que la haga visible con estos telescopios. O sea, las moléculas las vemos porque sus átomos pues vibran entre ellos o rotan. Entonces, cuando la molécula pasa de rotar en un sentido a rotar en otro, o a cambiar de un modo de vibración al otro, la energía suele ser diferente y se emite radiación. Pero como la molécula de hidrógeno es simétrica, digamos que no es posible encontrar transición de ese tipo. Entonces, lo que se hace es que se sabe, por ejemplo, que la molécula de monóxido de carbono, de CO, está muy relacionada con la de H2, en el sentido de que allí donde tienes H2, tienes CO. La ventaja de observar el CO es que, como es una molécula asimétrica, es un átomo de carbono y uno de oxígeno, esa molécula sí que se puede observar con los telescopios. En particular tiene una línea, una banda, mejor dicho, en 2,6 milímetros, que se puede observar con interferómetros parecidos a estos. Aquí tenéis una ampliación de la parte de M51, de la parte central, y si os fijáis, una de las características más importantes del gas molecular es que está, digamos, mucho más estas imágenes perfilan mucho mejor los brazos espirales. Mientras que el gas atómico está prácticamente en todas partes, el gas molecular define mucho mejor la forma de los brazos espirales. Como en los brazos espirales el gas es más denso, pues es allí donde se encuentra sobre todo el H2. Este es el paso previo a la formación de las estrellas. El gas se va condensando, pasa de estar en modo atómico a modo molecular y a partir de ahí pues acabará formando estrella. Entonces ya tenemos, digamos, las dos partes del puzzle. Tenemos el polvo de antes y ahora tenemos el gas. Entonces, bueno, por recuperar un poco lo que decíamos, una parte del gas se forman estrellas. Esas estrellas a lo largo de su vida, mediante reacciones de fusión, convierten ese hidrógeno y helio en cosas un poco más interesantes como carbono, oxígeno, nitrógeno, etc. Esos materiales, que en nuestra física llamamos metales, porque como la mayor parte del universo es hidrógeno y helio, pues todo lo que sea más complejo que el helio lo llamamos metales, aunque luego los químicos se lleven las manos a la cabeza porque no tienen que son metales. Pero bueno, como hay muy poquitos elementos químicos que no sean hidrógeno y helio en el universo, pues genéricamente se les llama metales. Entonces,
todos esos metales acaban siendo inyectados otra vez en el gas, como hemos visto antes, de diferentes formas. Bien cuando la estrella es una gigante roja, o cuando realmente acaba muriendo, ya sea como nebulosa planetaria o como supernova. El caso es que a medida que este ciclo se repite, como decía, pues pasan dos cosas. Vas teniendo cada vez menos gas y más polvo, y el gas que te queda va estando cada vez más enriquecido en elementos químicos. Por lo tanto, uno esperaría que si pintamos la masa de polvo entre la masa de gas en función de la abundancia de elementos químicos, debería haber una correlación muy buena, porque allí donde el gas sea más rico en elementos químicos, tendrías que tener mucho polvo y poco gas. Bueno, pues eso es lo que sucede. Aquí cada puntito es un anillo de esos que os mostraba antes, es decir, cogemos cada galaxia, la dividimos en anillos, y en cada uno de esos anillos calculamos cuánto polvo hay, cuánto gas hay, y el gas que hay, cuán enriquecido está en elementos químicos. Eso lo medimos, digamos, de una forma, con espectro. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos la masa de polvo y la de gas, y aquí la abundancia de elementos químicos, obviamente la de oxígeno, que es el que se usa habitualmente para decir si el gas es rico o no en elementos pesados. Porque, bueno, como enseñé antes, el oxígeno tiene unas líneas muy intensas en el óptico, entonces es muy fácil de observar. Y se suele utilizar clásicamente para decir si hay muchos o pocos metales. Entonces, si os fijáis, están muy correlacionados. Las zonas centrales de las galaxias son estas de aquí. En las zonas centrales tienes aproximadamente pues, del orden de unos 5 gramos de polvo por cada 100 gramos de gas. Pero sin embargo, si te alejas hacia las zonas más externas, la abundancia química disminuye, ahí tienes oxígeno en el gas, y aparte tienes menos polvo. Es decir, aquí en las zonas externas tienes del orden de 1 gramo de polvo por cada kilo de gas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las zonas externas, como las galaxias se van formando progresivamente desde dentro hacia afuera, en las zonas externas ha habido menos generaciones de estrellas. Es decir, en el centro el gas se ha agotado enseguida, el gas ha colapsado muy rápido sobre el disco de la galaxia. Como los gases espirales pasan muy rápido por ahí, pues ese gas se ha transformado enseguida en estrellas y por tanto se ha transformado posteriormente en polvo. Así que en las zonas centrales tenemos mucho polvo y poco gas. En las zonas externas no, en las zonas externas el gas se toma su tiempo en caer sobre el plano de la galaxia, los gases espirales pasan de buenas a primeras, así que hay mucho gas todavía porque no se ha transformado en estrellas y hay poco polvo. Y como también se han formado pocas estrellas, que son las que devuelven los materiales pesados al gas, pues no solo hay poco polvo, sino que también tienen pocos metales. No sé si es un poco lioso, ¿ha quedado más o menos claro? Es un poquito lioso. Bueno, una de las cosas, digamos, interesantes de esta gráfica de aquí es que uno puede hacer más o menos una cuenta de la vieja para intentar estimar cuánto polvo y gas debería haber en una galaxia si conoces la abundancia química del gas, ¿vale? Y es más o menos esta banda que he pintado aquí. ¿Vale? No voy a detallar demasiado los entresijos del cálculo, pero bueno. Lo único que quiero que veáis es que las zonas centrales de las galaxias más masivas sí que caen más o menos dentro de esa banda. Es decir, esas zonas sí que tienen las cantidades relativas de polvo y gas que tú esperarías viendo lo enriquecido que está el gas en esas zonas. Pero si te vas hacia las zonas externas de muchas galaxias, ves que son especialmente pobres en polvo, o que tienen mucho gas, ya se quiera mirar. Porque uno esperaría que estas zonas tuviesen pues, del orden de 1 gramo de polvo por cada 100 gramos de gas, pero ves que tienen casi 10 veces menos. Es decir, en esas zonas externas, una de dos, o tienes mucho polvo, o tienes poco polvo, o te sobra gas. O algo hemos hecho mal, de hecho seguramente es así. Bueno. Entonces, ¿puede ser que falte polvo? Bueno, la respuesta es que sí. Como estamos usando imágenes infrarrojas para medir la cantidad de polvo, eso nos pone una especie de límite a la temperatura que podemos ver. Si el polvo que hay está más frío que 15 grados por encima del cero absoluto, entonces con los datos que hemos usado no podemos verlo. ¿Existe ese polvo? Bueno, parece ser que sí, que las zonas muy externas sí que existe. De hecho, ya os mostré antes unas imágenes de esas en las que se veía una galaxia y detrás otra, y ahí se ve que en las zonas externas sí que hay mucho polvo. Y está tan lejos de la zona principal de la galaxia que lo más esperable es que esté muy frío. El problema es que esto nos pasa mucho más dentro de la galaxia, es decir, no tenemos que irnos muy fuera para ver ese problema de que nos falta polvo. Así que aunque sabemos que sí que puede que haya mucho polvo en las zonas externas de las galaxias y que no lo vemos porque una de dos, o no hay una galaxia detrás que actúe de pantalla, o está tan frío que no podemos verlo, yo no estoy muy seguro de que pueda explicar esta diferencia tan grande. Estamos hablando de un factor 10, ¿vale? O sea, tenemos que meter 10 veces más polvo del que hay para que estos puntos de aquí se te coloquen aquí. ¿Puede ser que sobre gas? Bueno, eso de momento parece la hipótesis más plausible. Ya os mostré antes que las imágenes de las galaxias, cuando las miras en radio, tienen unas estructuras por fuera donde hay muchísimo gas, pero no hay muchas estrellas. Es un gas que, como decía antes, no ha tenido la oportunidad
de participar en este ciclo de formación de estrellas, enriquecimiento, etc. Entonces, si ese gas está ahí, pero no ha tenido la oportunidad de entrar en este ciclo, pues es normal que hagas que los puntos te bajen, porque metes mucho gas, pero el polvo que tienes es el mismo que tenías. Entonces, es posible que eso sea lo que esté haciendo que esto se nos mueva hacia abajo. De hecho, ya hay gente que de otra forma diferente dice que sí, que en las zonas externas de las galaxias las estrellas tienen más dificultades en formarse. O sea, la misma cantidad de gas, si te la llevas a la zona externa, le resulta más complicado convertirse en estrella por una serie de procesos. Entonces, eso podría explicar por qué fuera de las galaxias tienes demasiado poco polvo o mucho gas. En este caso sería mucho gas. Tienes el polvo que debes tener, lo que pasa es que tienes mucho gas que no ha podido entrar en este ciclo, entonces es lo que te hace que aparezca esta diferencia. Eso es una parte. Si recordáis, os dije antes que cuando uno mira el espectro completo de una galaxia, aparecen aquí en el infrarrojo medio una serie de picos. Bueno, pues estos picos se descubrieron allá por los 70, finales de los 70, y durante mucho tiempo nadie sabía qué eran. De hecho, pues se le llamaba bandas infrarrojas no identificadas, eran como los ovnis de la astronomía infrarroja. O sea, se sabía que estaban ahí, pero nadie sabía a qué se debían. Hasta que alguien se dio cuenta, bueno, de que estas líneas se solían ver en zonas que parecía que eran ricas en carbono, entonces alguien dijo, bueno, pues a lo mejor sea lo que está produciendo estos picos, debe estar hecho de carbono, o es razonable pensar que está hecho de carbono porque se suele dar en aquellos sitios donde uno ve que hay carbono. Entonces se formaron, digamos, dos equipos competidores, uno en Estados Unidos y otro en Francia, me parece, que se pusieron ahí a practicar en el laboratorio a ver diferentes compuestos de carbono que pudiesen dar estas líneas aquí. Entonces, hace como unos 10 años o así, no recuerdo mal, se dio con la respuesta correcta, parece ser que es así, y es que estas líneas de aquí están originadas por lo que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Vale? Son moléculas, bueno, este nombre es muy estrambótico, pero realmente lo único que hace es describir la forma de estas moléculas. Son hidrocarburos porque están formados por carbono e hidrógeno. El carbono es lo que aparece aquí oscuro y el hidrógeno son los átomos de fuera. Son aromáticos porque es el nombre que se le da a una molécula cuando tiene esta estructura, digamos, hexagonal. Y son policíclicos porque no tienen una sola estructura hexagonal, sino que tienen muchas. ¿Vale? Entonces podéis imaginar que estas moléculas son como si fuese la celdilla de un panal de abeja, pero digamos, replicado muchas veces. Son unas moléculas planas que están formadas a base de átomos de carbono dispuestos en forma hexagonal con átomos de hidrógeno por fuera. Y hay montones. Aquí, las que pongo aquí parecen muy complicadas, pero realmente son las más pequeñas. Hay moléculas de estas que pueden tener cientos, incluso quizás del orden de 1000 átomos. Entonces, cuando uno toma espectro de estas sustancias en el laboratorio, se ve que producen una serie de bandas que caen justo donde uno las ve en el universo real. Entonces, se llegó a la conclusión de que efectivamente eran esas moléculas las que causaban estas bandas. Como digo, son moléculas que bueno, están a nivel interestelar, pero que aquí son muy abundantes. O sea, aquí las podéis encontrar en la Tierra pues en residuos fósiles, como puede ser el petróleo, el carbón, la brea. Surgen, de hecho, como producto de la combustión de estos combustibles fósiles. Aquí, si os fijáis, tenéis el espectro del hollín que queda en el tubo de escape de un coche y el espectro de una zona concreta de la nebulosa de Orión, concretamente de la zona esta que es como una barra. Si imagináis la nebulosa de Orión, aquí está el trapecio, bueno, pues a la parte de aquí hay como una barra muy recta, ¿vale? Bueno, pues cuando uno toma el espectro de esa parte, ve que tiene un espectro bastante similar. Entonces, aunque esas moléculas están por ahí por el universo, también las tenemos aquí cerca. Surgen como el producto de combustión de cualquier materia orgánica, en particular pues de nuestra comida, así que esa cosa negra que aparece cuando uno echa en busca de la chuleta, pues eso contiene también una cierta cantidad de pHs. Y de hecho, aunque ya he dicho antes que podrían estar relacionadas con el origen de la vida, porque son muy abundantes, lo cierto es que muchas de ellas pues nos fastidian un poco porque hay alguna, por ejemplo, como el benzopireno, que se encuentra en el humo de los cigarrillos y que parece ser que tiene una cierta habilidad para meterse dentro de ciertas partes del ADN porque tiene una estructura que le permite hacer eso y bueno, se piensa que podría ser responsable de algunas enfermedades, vamos, no es seguro, pero bueno. Dejando un poco de lado el aspecto mundano de los pHs, a nosotros lo que nos interesa es ver cuán abundantes son estas moléculas. Hasta hace un cierto tiempo esto solo se podía hacer, digamos, a gran escala, es decir, tú podías ver únicamente cuántos pHs había en la galaxia como un top. Pero afortunadamente ahora, como tenemos instrumentos que nos permiten ver en el infrarrojo las galaxias con una resolución mucho mejor, podemos dar un paso más y preguntarnos no solo cuántos pHs hay en general en toda la galaxia, sino hacer un poco lo que hacíamos antes, cuántos pHs hay a diferentes sustancias del centro, ¿vale? Entonces usamos un procedimiento parecido al que he explicado antes para ver qué fracción de todo el polvo que hay en uno de esos anillos está en forma de esas moléculas
y cuál es la fracción restante que se encuentra en forma de cualquier forma de polvo que no sea pH. Entonces, bueno, el proceso es un poquito complicado, pero al final uno da gráficas como esta. Son muy parecidas a las de antes. Aquí tenéis galaxias de diferentes tipos, ¿vale? Cada línea es una galaxia. Nuevamente, 0 es el centro y 1 es más o menos el borde. Y aquí tenéis la abundancia de pH. Por ejemplo, que en este punto una galaxia tenga una abundancia del 3% significa que si tú coges toda la masa de polvo que hay a esa distancia, el 3% son esas moléculas que he dicho antes, y el resto, el 97%, pues son otro tipo de moléculas, como pueden ser pues, silicatos, óxidos, hielos, etc. ¿Vale? Entonces, una de las características más sorprendentes, bueno, esto ya se sabía de antes, no lo hemos descubierto nosotros, pero bueno, las galaxias irregulares, las que ya han perdido prácticamente toda la forma espiral, tienen una abundancia especialmente baja. Solo el 1% de todo el polvo que tienen, que ya se encuentra en forma de estas moléculas orgánicas. En las que ya tienen algunos procesos espirales como estas, hay un poco de todo. Hay algunas en las que la abundancia disminuye con el radio y hay otras en las que la abundancia es más o menos constante. Bueno, no del todo constante, la mayoría tiende a aumentar hacia el centro, pero bueno, es más constante. En las que son como en el 51, aquí sí que parece que es casi todo constante. De hecho, parece que disminuye un poco en el centro. Es decir, si te vas hacia el centro, vuelves a tener menos moléculas de dióxido. Si te vas hacia galaxias, como el M81 por ejemplo, pues hay algunas en las que el descenso es muy pronunciado. Hay galaxias en las que la situación es justo al contrario que aquí. Aquí tienes poco pH fuera y mucho dentro, y aquí tienes justo lo contrario. Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿qué es lo que hace que estas moléculas orgánicas tengan abundancias diferentes en función de si uno mira galaxias de un tipo o de otro, y en función de si uno mira en el centro de la galaxia o en las zonas externas? Esto tiene una importancia tremenda pues, para entender la evolución de las galaxias y en particular del surgimiento de la vida. No sabemos muy bien todavía por qué pasa esto, ¿vale? Yo voy a presentar aquí una de las hipótesis que parece que mejor funciona, pero bueno, hay otras que si me da tiempo también la comentaré. La idea es la siguiente, como os he dicho, como he mostrado antes en aquel diagrama con tantas flechas y dibujos, los metales pesados que hay en el gas tienen diferentes procedencias. Algunos proceden de estrellas que mueren como nebulosas planetarias, hay otra parte del polvo procede de las supernovas, parte del polvo procede de la fase anterior a la muerte, es decir, cuando la estrella es simplemente una gigante roja. Y por lo que parece, vamos, por lo que nos cuenta la gente que se dedica al estudio de la evolución de las estrellas, no todas esas estrellas enriquecen igualmente el medio interestelar. La mayor parte del polvo, que no es pH, o sea, la mayor parte del polvo que no es carbono, parece que se produce en las supernovas. De hecho, hace poco salió un artículo muy bonito de gente que utilizó el mismo instrumento que nosotros, pero en otro modo diferente, para estudiar un remanente de supernovas en nuestra galaxia, que creo que era Centauro, si no me equivoco. Entonces, bueno, pudieron medir la abundancia de elementos químicos como el magnesio, el silicio y tal, en diferentes zonas del remanente, de lo que tiene de la explosión, y hicieron una imagen final muy bonita donde uno ve pues, en qué zonas hay más magnesio, en qué zonas hay más silicio, en qué zonas hay más aluminio. Es una imagen bastante impresionante. Entonces, bueno, se calcula que la mayor parte del polvo que vemos se origina en supernovas. Las supernovas proceden de estrellas que mueren en poco tiempo, del orden de unos pocos cientos de millones de años, ¿vale? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, esto es de un trabajo de un chico Galiano, supongo que es de italiano, no sé, pero bueno. Y aquí lo que tenéis es cómo va variando con el tiempo. Bueno, esto no es exactamente el tiempo, es el enriquecimiento del gas, pero bueno, es una especie como de reloj, ¿vale? Esto sería poco tiempo y mucho tiempo, que no es exactamente eso. Entonces, si os fijáis, ya desde el principio aparecen grandes cantidades de gas de polvo procedente de supernovas, y a medida que pasa el tiempo, pues esa cantidad va aumentando, pero ya desde el principio es muy alta. Esto es importante porque cuando uno, por ejemplo, observa galaxias muy lejanas, ve que ya ahí hay polvo, entonces necesita un mecanismo que en poco tiempo te pueda proporcionar mucho polvo. Entonces las supernovas son la elección perfecta, porque como mueren en muy poco tiempo, en unos pocos cientos de millones de años, permiten que cuando uno mira galaxias muy lejanas, permitan que ahí ya haya polvo. Si el polvo tardase más tiempo en formarse, cuando miramos las galaxias muy lejanas, que son muy antiguas, ahí no debería haber polvo, debería haber muy poquito, y sin embargo vemos que sí que hay mucho. Bueno, pues se piensa, y los modelos parecen que apoyan esa teoría de que la mayor parte del polvo procede de supernovas. Pero los pHs, la mayor parte de los pHs, o del carbono que forman los pHs, parece que se forma en las acupunturas de las gigantes rojas, ¿vale? De hecho, los pHs se descubrieron originalmente tanto en las nebulosas planetarias, que son, digamos, el paso siguiente a esa fase, como en las propias envolturas de estas estrellas. Ahí se encontraron los primeros indicios de que había algo que emitía esos picos. Entonces, lo que ocurre es que, claro, estas estrellas son menos masivas, son estrellas como nuestro Sol, un poco más masivas, pero bueno, son, digamos, menos masivas que las que dan lugar a las supernovas, y esas estrellas tardan más en morir, tardan del orden de unos cuantos miles de millones de años, del orden de un factor 10 más que las supernovas. Entonces,
La cantidad de polvo que inyectan es muy poquita al principio y luego pues va subiendo. Digamos que tienes que esperar un cierto tiempo para esperar a poder ver estas moléculas orgánicas, porque proceden de estrellas que tardan más en morir. Y hasta que esas estrellas no mueran, no van a inyectar en el medio interestelar el carbono necesario para que se formen. Entonces, como las supernovas inyectan polvo desde el principio, mientras que para ver el carbono tienes que esperar un poco más de tiempo, eso, digamos, generaría esa tendencia. Eso explicaría por qué en las zonas externas de las galaxias, o en las galaxias que son irregulares, tienes poco pH, porque ahí ha habido menos generaciones de estrellas. Ahí todavía no ha dado demasiado tiempo a que se forme una cantidad sustancial de estas moléculas orgánicas, porque la mayoría de ellas proceden de estrellas que tardan bastante tiempo en morir, unos cuantos miles de millones de años. Si te vas al centro, ahí ya ha habido muchas más generaciones de estrellas y por tanto la cantidad, digamos, de pHs ha tenido tiempo de, digamos, de subir, ¿vale? Pero si os fijáis antes, aquí hay una pequeña trampa, porque vale, eso puede explicar por qué aquí hay menos que aquí, por qué en estas zonas hay menos que aquí, porque bueno, en las zonas externas ya digo que tienes que esperar más tiempo, pero si en las zonas internas de estas galaxias ha habido muchísimas más generaciones de estrellas, ¿por qué hay menos que aquí? O sea, ¿por qué la abundancia parece que va subiendo y luego de repente vuelve a bajar? O sea, ¿qué es lo que hace que en las zonas verdaderamente evolucionadas de las galaxias, que deberían tener muchísimo más pH, porque haya tenido tiempo que mueran pues, todas las estrellas que tú quieras, ¿por qué ahí hay menos? Pues eso es algo que no sabemos. De hecho, vamos a publicar un artículo, pero nos surgió esta cosa y nos hemos quedado un poco parados porque no sabemos cómo interpretarlo. O sea, nunca se había observado esto. Siendo pinta la abundancia de oxígenos frente a... Bueno, es básicamente un diagrama que aquí es parecido. Las galaxias que os he mostrado antes, estas de aquí, no las he pintado, pero bueno, estarían por aquí abajo, ¿vale? Entonces unos tendría puntitos que van subiendo. Aquí cada punto es lo mismo de antes, cada punto corresponde a un anillo de la galaxia, ¿vale? Entonces uno vendría desde aquí abajo subiendo, alcanzaría una abundancia del orden del 5%, o sea, tiene, digamos, de cada 100 gramos de polvo, 5 gramos están en forma de esas moléculas, pero luego de repente, cuando te vas hacia el centro de algunas galaxias, la cosa cae. Entonces es algo que no sabemos explicar muy bien. De hecho, o sea, nunca antes se había observado, porque antes, como digo, la única posibilidad de observar este tipo de cosas era con instrumentos que no te permitían ir de mucho detalle a la resolución espacial de la galaxia. Lo único que podías hacer es pintar la abundancia de toda la galaxia. Pero como ahora podemos ver la abundancia no de toda la galaxia, sino de trocitos individuales de cada galaxia, hemos podido ver una tendencia que es esta forma así, que antes no se veía. Antes se veía simplemente una nube de puntos que crecía, pero ahora se ve algo que hace así. Bueno, pues para nuestra sorpresa resulta que los modelos que había antes sí que predecían a posteriori que algo así debería ocurrir. Si os fijáis, como esto es el polvo que se encuentra en forma de esas moléculas orgánicas y esto es el que no lo es, el cociente entre uno y otro, o sea, la diferencia, por decirlo así, es lo que nosotros pintamos aquí. Entonces aquí hay poco polvo en forma de estas moléculas y mucho de supernovas, por eso la abundancia es muy pequeñita. Cuando llegas aquí tienes el máximo, pero luego resulta que las estrellas que inyectan carbono como que se estancan, dejan de inyectar carbono, pero las otras siguen creciendo. Entonces, según este modelo, cuando tú pintes esto dividido por lo de arriba, te debe quedar una cosa que hace así. Porque llega un momento en que las estrellas que inyectan carbono... Bueno, pues como decía, no sabemos muy bien qué es lo que hace esto de la vuelta, pero vamos, parece que los modelos sí que lo predicen. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué parece que llega un momento en el que, cuando ya has esperado mucho tiempo, en lugar de tener más moléculas orgánicas de estas, empiezas a tener menos? Bueno, no que tengas menos, es que la inyección de esas moléculas orgánicas parece que se para, mientras que el resto del polvo, el que procede de las supernovas, sigue aumentando. Y es que resulta que, aunque os he dicho que la mayor parte de este polvo orgánico procede de esas estrellas gigantes rojas, resulta que no todas inyectan la misma cantidad de carbono. Las que son más masivas, no tan masivas como para morir como supernovas, pero dentro de las poco masivas, dentro de ese rango, las que son más masivas, que son las que mueren antes, son las más ricas en carbono. El que una estrella de esta sea rica o pobre en carbono depende de unos procesos que se llaman dragados. Cuando las capas externas de la galaxia se hinchan y le da ese aspecto a la galaxia, a la estrella de gigante roja, lo que ocurre es que hay una capa que se llama capa convectiva, que lo que hace es que genera unas corrientes convectivas que se forman en una habitación caldeada que bajan hacia el centro de la galaxia, hacia el centro de la estrella,
recogen material que se ha formado allí y lo sacan hacia afuera. O sea, podéis imaginaros que son una especie como de ciclos convectivos que mezclan el material del microciclo del centro de la galaxia y lo lleva afuera. De tal manera que cuando la estrella luego muere, el material que generó se va afuera. Si no, no podría pasar eso, porque el material cada vez más rico está dentro. O sea, para que acabe fuera en el medio, tiene que haber algo que lo saque fuera. Bueno, pues resulta que esos procesos que sacan el carbono desde dentro de las estrellas hacia afuera son más efectivos en las gigantes rojas, que son más masivas, es decir, en las que mueren antes, que son las que inyectan primero el carbono. Las que mueren después, por lo que nos dice la gente que estudia este tipo de estrellas, y no sabía nada de esto, las que mueren después nos dicen que inyectan menos carbono, porque esos procesos, digamos, de dragados, de sacar material de dentro hacia afuera, parece que son menos efectivos en esas estrellas. Y como son esas las que mueren después, a medida que va pasando el tiempo, empiezas a tener menos estrellas de las que morían antes y te inyectaban mucho carbono, y te empiezas a quedar solo con las estrellas pobres, aburridas, menos masivas, que inyectan un poquito de carbono, pero poco. Entonces, eso es lo que parece que hace que llegue un momento en el que la inyección de carbono se para, mientras que la del polvo que procede de la supernova sigue subiendo. Entonces, por eso cuando representas uno dividido por el otro, hace que dé esa vuelta. No sabemos si esto es cierto o no, pero bueno, de ser cierto sería la primera confirmación directa de que este tipo de modelos es realmente así. Hay otra teoría que dice que aquí tienes menos pHs, no porque no se hayan formado, sino porque se han destruido. Como estas galaxias tienen menos polvo, y el polvo he dicho antes que protegía las moléculas, si tienes poco polvo, la luz de las estrellas puede destruir las moléculas, en particular puede destruir los pHs. Puede que no destruya los granos más grandes, porque son más resistentes, pero como los pHs casi que no son granos, sino que son moléculas muy grandes, el hecho de que aquí no tengas polvo podría hacer que estas moléculas estuviesen más desprotegidas. Entonces hay gente que dice que, bueno, que aquí tienes pocos, porque, digamos, están menos protegidos frente a la luz de las estrellas. Eso se sabe que es cierto en regiones concretas de las galaxias. O sea, si te vas a una zona de una galaxia donde se forman estrellas a un ritmo brutal, se sabe que es cierto, pero no puede explicar por qué en zonas de la galaxia que son difusas y que no están asociadas a estrellas muy intensas, por qué sigue pasando eso, es decir, por qué sigue habiendo una tendencia muy clara de la abundancia de estas moléculas orgánicas con el tipo de la galaxia. Entonces, aunque esa otra hipótesis pensamos, y de hecho sabemos con casi total certeza, que puede ser cierta en aquellos sitios donde hay estrellas formándose a mogollón, y no está tan claro que pueda explicar por qué pasa lo mismo en zonas donde no hay una intensidad de luz tan fuerte. Entonces, en este caso, vienen estos modelos al rescate y nos dicen que, bueno, que sí que puede que sea por eso. Es decir, que el hecho de que de todo el polvo tengas más parte del polvo que sea debido, que proceda de moléculas orgánicas o que tengas menos, sí que puede ser debido a una cuestión evolutiva. Es decir, a que tienes que esperar más tiempo para que aparezcan estas moléculas, mientras que el resto del polvo que procede de supernova pues surge enseguida. Y bueno, a ver si, estamos a punto de enviar el artículo, a ver si al árbitro le gusta, y bueno, con suerte lo publicaremos. Y bueno, pues esto. ¿Tenéis alguna pregunta? Para que se produzca ese efecto que has estado explicando por causa del polvo, ¿qué concentraciones hay que ser lo que haya? Para que se destruyan las moléculas esas. Para que cause el efecto de interferir con la luz que viene de Ah, vale, o sea, te refieres a la parte primera de la charla, ¿no? Sí. Bueno, son densidades, a ver, te hablo de memoria. En las partes internas hay modelos con esos elementos tan microscópicos. Sí, pero aún así el espacio debería está ser grande. como una malla, más que... Sí, pero aún así el volumen es tan grande que aunque la densidad volumétrica es muy pequeña, el efecto proyectado es tremendo. O sea, si tú coges por ejemplo, en las zonas internas de la galaxia, si coges un cuadrado que tenga más o menos 1 kiloparsec por 1 kiloparsec, ¿vale? De lado, ahí tienes en forma de polvo, cuando coges toda la columna de polvo y la proyectas, tienes del orden de 1 millón de veces la masa del Sol en forma de polvo, aproximadamente, del orden de 1 millón, un poco más, en las zonas internas. En las zonas externas es un poco menos, es del orden de 10.000 veces más o menos. Pero claro, ¿sabes? Es un efecto, digamos, de Claro, columna. sí, eso lo entiendo, pero eso se puede convertir en cantidad por unidad de volumen comprensible, no kiloparsecs, sino centímetro cúbico. Sí, claro, bueno, pero para eso claro, tienes que conocer, digamos, la impresión de la galaxia. Eso depende de cada caso. La densidad es muy pequeña. Ahora mismo en partículas por centímetro cúbico no sabría decirte, pero vamos, es algo muy pequeño. O sea, de hecho, es, vamos, la densidad de partículas... El efecto depende fundamentalmente de la profundidad en la que se encuentra esa materia. Sí, exactamente. Bueno, incluso no hace falta que la galaxia esté muy inclinada para que tengas mucho volumen. O sea, en cuanto te coges una región
suficientemente grande, ya tienes ese efecto. Por ejemplo, recuerda la imagen de la nebulosa Crígida, eso es una región pequeñita. Y el polvo que tienes delante es algo que mide pues, unos pocos pases de tamaño. Y ya produce esas bandas oscuras. O sea, no hace falta que cojas el polvo y te pongas una galaxia. El polvo que se encuentra en nuestra propia galaxia, en cantidades pequeñas de volumen, ya te produce ese efecto. Cuando lo pones delante de una cosa, se usa todo. O sea, el hecho de que en una nebulosa Crígida pueda haber esa absorción que implica incluso cantidades pequeñitas de polvo, como el que hay delante, son suficientes para producir ese efecto. O sea, es una cuestión un poco, cambiar un poco el chip de la escala, pero es... Solo por centenares por centímetro cúbico. De hecho, en una región de estas tienes, aunque parece que hay mucho materia, realmente tienes un vacío más perfecto que no puedas conseguir ahí demasiado. Y a pesar de eso, los tamaños son tan grandes que esto es un efecto apreciable. Muy pocos centenares ni cientos de en los sitios del mar, no sé. Claro, por ejemplo, en la Vía Láctea, o sea, cuando miras al centro de la Vía Láctea, hombre, sabes que más o menos está ahí, pero esa, digamos, la parte de Sagitario no es especialmente brillante. Bueno, pues eso es porque está tan atenuada por el polvo que hace, digamos, que bloquea mucho la luz. Sabe que no hay una gran densidad de polvo. Cuando miras en esa dirección, no ves que el centro de la galaxia sea particularmente más brillante que el resto, pero un poquito, pero Debería serlo, pero no es porque no lo deja. efectivamente. Los hidrocarburos aromáticos esos policíclicos, ¿esos tienen estructura hexagonal o tienen algún tipo de estructura ya tridimensional? No, la mayoría son planos. O sea, son láminas planas con forma hexagonal, pero hexagonal dentro de un plano. Luego hay otras moléculas que no son pHs, que son por ejemplo los fullerenos, que son esas. También están por ahí, son, vamos, pero los pHs en concreto solo se refiere a uno de ellos cuando son planos. Pero vamos, ahí hay otras, por supuesto. Pasa que no son pHs. He leído que el hielo de los polos de la Tierra es uno de los sitios donde más polvo cósmico se recoge. De las muestras, además, si se hacen taladros, se pueden comparar. Las muestras que se recogen, ¿tiene algo que ver con este tipo de moléculas que nos hablas? Bueno, la mayor parte del polvo que se recoge en la Tierra, ya sea directamente en los polos o el que traen las ondas que visitan los cometas, como decía antes, no es, digamos, el polvo que se encuentra realmente difuso, que son partículas diminutas, menores de una micra, sino que son conglomerados de estas partículas. Son los granos que mostraba antes al principio. Estos en particular son de sonda, pero bueno, lo que uno recoge ahí son, digamos, lo que se llaman granos presolares, que son los granos pues, que han sido transportados a la Tierra a través de meteoritos y que bueno, se recogen en el polo porque allí el material circundante está mucho más limpio. Entonces, bueno, puedes estar seguro de que si hay algo raro, ha venido de fuera. Y bueno, es uno de los métodos que se utiliza para, digamos, tener una idea directa de cuál es la abundancia, o sea, de qué están hechos esas partículas. Lo que se hace, si no recuerdo mal, es que se cogen este tipo de granos y se le aplica un tratamiento químico para disolver todo lo que es la matriz y ayudar a que se desprendan los verdaderos granos de polvo, que como digo son minúsculos. O sea, un grano de polvo interestelar realmente es una cosita como de esta de aquí. Lo que se recogen, ya sea de sondas o a través de procesos que hayan podido traer a la Tierra, como en el polo, son granos de este tipo, que luego mediante tratamientos químicos se pueden, digamos, disolver para poder extraer granos de polvo individuales. Y así sabemos, bueno, que están hechos de diferentes tipos, ¿no? De silicatos, de aluminio, óxidos. Bueno, es complicado porque de hecho en ese tratamiento químico se destruyen parte de los elementos, en particular el silicio desaparece porque son tratamientos destinados a disolver esa matriz de silicatos, pero bueno, lo que te queda sí que lo puedes pedir. Es una de las formas de ver de qué están hechos esos una forma directa, claro. No sé si tenían otra pregunta aparte de... Lo que he dicho, lo he dicho dos. No, es aquí cuando. Yo te voy a hacer una pregunta un poco al margen de esto, pero en los estudios que hay sobre el comportamiento del medio interestelar, ¿sabes si es importante lo que consiguió el satélite IUV? Sí, uno de los, digamos, primeros satélites de observación en el ultravioleta. Lo que pasa es que bueno, ahora tenemos el satélite de Gales, que ha mejorado un poco los logros conseguidos por ese satélite, pero bueno, sí, en particular permitió, digamos, obtener pues, por primera vez un mapeado más o menos preciso de cuál es la emisión ultravioleta en las galaxias cercanas, también dentro de nuestra propia galaxia. Lo que pasa es que bueno, ahora ya los datos de ese satélite se utilizan menos porque ahora ya está el satélite de Gales, que digamos ha permitido ir un poco más allá de lo que hizo el satélite. Pero, vamos, ciertamente es algo
en su momento estuvo muy bien. Lo que pasa es que bueno, esto avanza. Es que anecdóticamente yo estuve un montón de noches observando con ese satélite, yo como operador del telescopio, no como científico. Sí. Haciendo observaciones larguísimas, creyendo que estábamos observando cuásares, hasta que me enteré que lo que estábamos observando era el periodo interestelar. Y que mirábamos a los cuásares para estar seguros de que había gran distancia. Claro. Y si se utilizan más de los cuásares pues para digamos, como pruebas de Sí, realmente pasa, lo que se veía el cuásar era la absorción que está claro. haciendo. De hecho, bueno, en la gráfica que he mostrado antes, a ver, eso se hace sobre todo para el gas. ¿Qué has dicho que era, Alberto, que no te hemos oído aquí? Que cuando vivía a Wansteker, en Villafranca, nos pasábamos noches enteras observando cuásares, y yo creí que lo que estábamos haciendo era un estudio de los cuásares, hasta que un día me comentó que lo que estaba haciendo era observar el medio interestelar, y que apuntaba a un cuásar para estar seguro de que estaba apuntando en una dirección en donde había una gran cantidad de medio interestelar. Eso se utiliza tanto para medir el medio interestelar de ciertas galaxias como, digamos, el medio intergaláctico. Pero, por ejemplo, imagínate que tienes un cuásar aquí y aquí una galaxia. Bueno, pues parte, digamos, de todo el halo que rodea la galaxia, tú no lo ves en condiciones normales, pero sí que se ve debido al efecto que produce el gas y el polvo que está en ese halo en el cuásar que está por detrás. Entonces, por ejemplo, fíjate que la línea azul era lo que uno vería en una galaxia si solo hubiese estrellas y gas. Estos saltos que se ven aquí, en particular este que se ve en ultravioleta, son saltos debidos al gas. Sí, por eso no la el salto de Lyman y el de Lorentz. Entonces, bueno, a veces se utilizan. La Lyman alfa es en lo que observábamos. Entonces, este salto de aquí se produce cuando el electrón que está a nivel fundamental llega a un punto de ultravioleta y lo arranca y lo libera. Bueno, pues a veces se utiliza, como en el pues se utilizan cuásares como, digamos, luminarias o candelas cuya luz estamos seguros de que han atravesado una gran distancia y cuando pasa pues cerca de una galaxia cercana o relativamente lejana, por lo que uno quiera, pues sufre el efecto del gas que está alrededor de esa galaxia y no puede utilizar el efecto sobre el cuásar como digamos de prueba para intentar ver lo que hay alrededor de esas otras galaxias y que en condiciones normales no veríamos. Estas moléculas de hidrocarburos orgánicos policíclicos en las estrellas supernovas, es que el problema es que no se formen ahí porque no le da tiempo a formarse, porque la explosión de las supernovas destroza todas las moléculas que hubiesen podido crearse. O sea, no es que se forme la supernova como tal, sino que digamos la escala de tiempo que se requiere, como se forman sobre todo en estrellas un poco menos masivas, y esas estrellas tardan más tiempo en morir, pensamos que la mayoría vienen de ahí. Es muy posible que en la explosión de supernova no sobrevivan muchas de estas moléculas, pero es algo que no está muy claro. De hecho, una de las mayores críticas a este modelo que he presentado antes es que hay indicios de que en muchas supernovas sí que podría ser factible que se formen, hombre, quizá no pHs como tal, pero sí por lo menos que se formen carbono a partir del cual luego pueda acabar formándose pH. Es algo que no está muy claro porque las observaciones las mediciones de abundancia de elementos químicos en los remanentes de supernovas con suficiente precisión todavía no hay demasiada. He mencionado antes ese artículo en el que decía que, bueno, que se hizo un mapa en 2 dimensiones muy bonito donde se veía donde había pues, silicatos o aluminio y magnesio, pero no está muy claro que haya cantidades apreciables de carbono. Podría ser, desde luego. Bueno, durante la explosión de supernovas se fabrican muchos elementos, en particular todos los que son más pesados que el hierro no se fabrican durante la evolución de la estrella, sino en la propia explosión, porque la estrella no es un núcleo muy estable. Entonces, podría ocurrir que cantidades apreciables de carbono estuviesen ahí. ¿Cuánto? Es algo que no sabemos todavía. Y si ese carbono puede acabar desembocando en estas moléculas orgánicas, en estos pHs, es algo que no está nada claro. Desde luego, si fuese así, y si las supernovas pudiesen inyectar cantidades muy importantes de pHs, entonces lo tendríamos muy crudo, porque ya tendríamos la posibilidad de que en sistemas muy jóvenes, donde lo único que tienes muertos son supernovas, eso podría, digamos, dar pie a que ahí ya hubiese esas moléculas. Pensamos que de momento no, o que por lo menos no inyectan tanto como las estrellas menos masivas que tardan más en morir, pero es algo que no está nada claro. Pero podría ser, no. Nos damos la mano. Muchas gracias.